A las 9:52 se reanuda la presente audiencia. Bien, vamos a continuar con la presente audiencia, fiscal. Señoría, le informo que ya se tuvo contacto con los hermanos de la Oxisa, el señor Jesús Salazar Ollervides, Leopoldo Salazar Ollervides, Amelia Salazar Ollervides, María de Lourdes Salazar Ollervides. Ellos aceptan la calidad de parte ofendida, les explican los derechos que tienen como tal y se ponen en común acuerdo de que quien los represente sea el señor Jesús Salazar Ollervides. ¿Estas 4 personas se encuentran presentes en la sala de audiencias? Así es, señor. Ok, entonces son señora María de Lourdes. ¿Está afuera? Bueno, entonces ustedes son Jesús Salazar y Leopoldo Salazar. Correcto. La señora es Amelia, ¿ok? Y la señora María de Lourdes. Correcto. Ustedes 4 son hermanos de la persona fallecida, Francisca Salazar Ollervides. Bien. En este caso, la Fiscalía está señalando que les reconoce a ustedes la calidad de partes ofendidas y que designan como representante común al señor Jesús Salazar Ollervides. ¿Están de acuerdo con esto? Sí. Bueno, muy bien. El señor Jesús Salazar Ollervides está ofrecido como testigo. Correcto. Bien, en este caso ya se le tomó la protesta, señor Jesús. Usted va a tener el carácter de parte ofendida dentro de esta causa, entonces va a poder permanecer en la sala de audiencias, pero esto va a ser después de que haya rendido su declaración, ¿correcto? Bien, entonces ahorita voy a determinar adicionalmente, atendiendo la naturaleza de estos hechos por los cuales está siendo acusado el señor Eleazar Iracheta Cruz, que constituyen el delito de feminicidio, que esta audiencia se va a llevar a cabo de manera privada. Por tal motivo, todas las personas que se encuentran en el área del público van a tener que desalojar la sala. Únicamente va a poderse incorporar en su momento la persona que ha sido reconocida como parte ofendida, el señor Jesús Salazar Ollervides. Pero, señor Jesús, por lo pronto, hasta en tanto rinda su declaración, también va a tener que salir. Bien, igualmente el señor Leopoldo, que usted también está propuesto como testigo, pues va a tener que salir de la sala, él se va a dirigir al área de testigos, donde le va a indicar el área del personal de gestión judicial en donde va a permanecer. Bien, salgan por favor. Únicamente, señor Jesús Salazar, antes de que se retire, va a designar como su asesora jurídica a la licenciada Anel. Bien, ¿acepta el cargo, abogado? Acepto y protesto el cargo. Correcto, muy bien. Ahora sí ya se puede retirar. Sí, sí, por favor, va a ser una audiencia privada. Bien, entonces en este momento se declara iniciado el juicio y abierto el debate. Señor Eleazar, en este caso, usted ya durante todo el procedimiento se le han informado en cuanto a los derechos que usted tiene. En esta etapa procesal únicamente le voy a reiterar los que resultan de mayor relevancia. Usted tiene derecho a que se presuma su inocencia, tal como ha sido durante todo el procedimiento. Este principio de presunción de inocencia únicamente se va a ver vencido en caso de que nosotros determinemos dictarle una sentencia condenatoria. También le hago de su conocimiento que usted tiene el derecho de guardar silencio o bien de rendir una declaración. Solamente le reitero, todas las manifestaciones que usted haga en esta audiencia podrían ser tomadas en su contra. Por ello, antes de que haga cualquier manifestación, le pido por favor lo comente con su abogado defensor. Y por otra parte, usted tiene derecho a estar presente en esta audiencia, que en el caso excepcional se ha determinado que se lleve a cabo como privada, atendiendo la naturaleza de estos hechos. Pero también le hago de su conocimiento, si usted llega a alterar el orden en esta sala de audiencias, voy a tener que ordenar su desalojo y ya continuará viendo esta audiencia, pero únicamente a través del sistema por videoconferencia. Por ello lo exhorto a que aguarde la competencia debida. Por otra parte, usted tiene derecho a una adecuada defensa, la cual está siendo llevada a cabo en este momento por el abogado defensor que lo acompaña. Nosotros estaremos atentos a que él lleve una adecuada defensa de sus intereses. En caso de que advirtamos
algún desconocimiento en cuanto al sistema o la causa que se está siguiendo, pues entonces ya le informaremos a usted para que tome la decisión correspondiente. ¿Le quedaron claros estos derechos, señor Eleazar? Sí. Correcto. Bueno, entonces vamos a proceder ahora a dar lectura de los hechos que son materia de acusación. Estos consisten en los siguientes, según se advierte del auto de apertura a juicio oral que se dictó en fecha 13 de mayo del año 2019, que entre las 19:15 horas del día 28 de julio del año 2018 y las 0 horas del día 29 de julio del mismo año, el acusado Eleazar Iracheta Cruz, en el patio del domicilio ubicado en la calle Francisco Villa, número 300, en la colonia Ejido Emiliano Zapata, en el municipio de Ciénega de Flores, Nuevo León, por razones de género, golpeó con sus manos, así como con un objeto punzocortante y con un objeto contundente, a su concubina Francisca Salazar Ollervides en su cara y cuerpo, mismas lesiones que le ocasionaron la muerte a Francisca Salazar Ollervides a consecuencia de degüello, existiendo antecedentes de violencia en el ámbito familiar de Eleazar Iracheta Cruz en contra de la víctima Francisca Salazar Ollervides, así como amenazas relacionadas con el hecho delictuoso y lesiones de Eleazar Iracheta Cruz en contra de la víctima, así como también de que a la víctima se le infligieron mutilaciones de manera previa a la privación de la vida, esto también por parte del acusado Eleazar Iracheta Cruz. Estos hechos la Fiscalía los está clasificando como el delito de feminicidio previsto y sancionado por los artículos 331 bis 2, fracciones segunda, tercera, cuarta y quinta, y 331 bis 3, así como el de violencia familiar previsto y sancionado por los artículos 287 bis inciso B, fracción segunda, y 287 bis 1, todos estos dispositivos del Código Penal del Estado de Nuevo León. La participación que le atribuye la Fiscalía al acusado es a título de autor material directo y de manera dolosa, conforme a lo que establecen los artículos 39, fracción primera, y 27 del Código Penal ya mencionado. Las partes no llegaron a algún acuerdo probatorio, así se estableció en el auto de apertura. Bien, hecha esta puntualización, se les va a conceder ahora el uso de la voz para que en su caso realicen sus alegatos de apertura. Fiscal. Gracias, honorable tribunal. En aras de no caer en repeticiones con el desfile probatorio que pasará por este estrado, la Fiscalía informa, señores jueces, que se justificará más allá de toda duda razonable todos y cada uno de los extremos de los hechos atribuidos en la citada acusación. En consecuencia, la clasificación jurídica y grado de participación mencionados para el hoy acusado Eleazar Iracheta Cruz, sobresaliendo que se atentó contra el bien jurídico más preciado, que es la vida, y en específico de una mujer, por lo cual se le solicita, honorable tribunal, que se tenga a bien valorar, en términos del artículo 265 del Código Nacional de Procedimientos Penales, las probanzas de esta representación social, aquilatando cada una de ellas, y en el momento legal oportuno se dicte el fallo condenatorio en contra del acusado por los delitos ya mencionados. Con estas manifestaciones inicia la Fiscalía sus alegatos de apertura. Asesora. Me dieron los de la Fiscalía. Bien. Defensa. Sí, señoría, muchas gracias. Señoría, yo desde aquel día en que se dictó el auto de vinculación, le refería yo a un homólogo suyo que no había elementos suficientes para sustentar ese auto de vinculación. Desgraciadamente, ese estándar probatorio tan mínimo que se exige para esta etapa procesal, pues nos ha traído hoy hasta aquí. Sin embargo, señoría, hoy, como se lo dije entonces a su homólogo, se los reitero a ustedes, la Fiscalía no tiene suficientes medios de prueba para sustentar esta promesa que les acaba de hacer. Nos vamos a enfrentar hoy, como otras veces, señoría, a un problema que se ha venido acrecentando a lo largo de los últimos años. En primer lugar, la Fiscalía tendrá que probarnos que el homicidio fue por razones de género, es decir, tendrá que probar que había un odio diversificado hacia la mujer en general
y que en su momento se concentró en un solo evento. Luego, señoría, dice la Fiscalía que hubo mutilaciones a la víctima y con esto pretende acreditar su feminicidio. Señoría, bueno, pues es que a lo largo de este juicio usted va a ver que esas lesiones son las que causaron la muerte y que no se infligieron con otro objetivo que privar de la vida. Pero lejos de debates filosóficos sobre lo que es o lo que no debe de ser en nuestra legislación, que además de nada sirve, yo le puedo asegurar que la Fiscalía no nos va a poder cumplir esa promesa que gallardamente nos acaba de hacer. No va a poder superar la duda razonable. Por una simple y sencilla razón, porque de todo el desfile probatorio no va a lograr presentar a un testigo que sin faltar a la verdad pudiera señalar a mi representado como el autor. Esto, señoría, yo considero que es muy importante tomarlo en consideración, porque todo lo que la Fiscalía le va a mostrar hoy son pruebas circunstanciales. La Fiscalía no les va a mostrar un arma homicida, la Fiscalía no les va a mostrar una imputación firme, directa y sostenida, y así, señoría, olímpicamente la Fiscalía va a faltar a su promesa de llevarlos a superar esta duda razonable. En su momento ustedes me escucharán pedirles un fallo apegado a derecho, yo sé que está de más, pero y este fallo forzosamente tendrá que ser absolutorio. Dicho esto, señoría, les ruego me tengan por fijada mi postura. Muchas gracias. Correcto. Bien, procedemos entonces ahora a la etapa de desahogo de pruebas, iniciando con las pruebas de la Fiscalía. ¿Quién será su primer testigo, fiscal? Ismael Benjamín Ponce Navarro, señoría. Y después de él, Posteriormente, Jesús Salazar Yervides y Leopoldo Salazar Yervides. correcto, gracias. Pasamos al señor Ismael, por favor. Pásale, por favor, tome asiento de este lado. Bien, bajo las indicaciones que se le dieron al inicio de esta audiencia, por favor conteste las preguntas que se le van a hacer. Adelante, fiscal. Gracias, señoría. ¿Cuál es su nombre? Ismael Benjamín Ponce Navarro. Ismael, buen día. Le vamos a hacer una serie de preguntas. Le pido de favor que las respuestas las haga al honorable tribunal. Claro. ¿A qué se dedica usted? Actualmente soy obrero. ¿Actualmente y anteriormente? Anteriormente me desempeñé como oficial de policía, ¿sí?, de la fecha del 30 de abril del 2018 al 15 de abril del 2019. ¿En dónde estaba asignado como policía? En la Policía Municipal de Ciénega de Flores. ¿Cuánto tiempo duró en esa corporación? 1 año y 15 días aproximadamente. ¿Cuáles eran sus funciones como policía, Ismael? Sí, era vigilar y... Perdón, señoría. Dígame, defensa. Señoría, la defensa no tiene intenciones de objetar los créditos del testigo. A lo mejor pudiéramos saltarnos esa Correcto. Bien. Solamente, gracias, defensor. ¿Sería para todos los testigos peritos de fiscalía? Sí, claro. Ok, Sí, muchas en gracias. algún sentido. Testigo, Ismael Benjamín Ponce Navarro, ¿sabe por qué motivo se encuentra en la presente audiencia? Así es, por el feminicidio, el delito de feminicidio. Ismael, le pido por favor que las respuestas que las dé con voz fuerte y clara para efecto de que se registre en la videograbación. Continúe. Claro que fiscal. sí, señora. Nos dice que por el delito de feminicidio. ¿En qué consiste ese delito de feminicidio? Es obviamente quitar la vida de una persona. ¿Y qué nos puede decir del motivo preciso por el que viene a esta audiencia?
Aunque el motivo preciso es, obviamente, como primer respondiente, en la fecha del 29 de julio del 2018, yo me encontraba en turno, ¿sí?, en el sector centro del municipio de Ciénega de Flores, por el cual recibo un llamado, un auxilio, al cual nos reportan una persona sin vida, en el domicilio marcado con el número 300 en la colonia Ejido Emiliano Zapata, en la calle Francisco Villa. Por lo que al llegar a la ubicación, nos encontramos pues, efectivamente con el señor que está presente. Lo que hacemos pues obviamente es checar el área y pues más que nada preguntar y hacer nuestro procedimiento como primer respondiente. Al entrar al domicilio con el permiso y el acceso del señor Eleazar, efectivamente se encontraba una persona sin vida en el patio trasero del domicilio, por lo cual procedimos a comunicar a nuestra central de radio para que diera conocimiento a las autoridades correspondientes. Primero, testigo, ¿quién le refirió que esa persona ya no contaba con vida? De hecho, hicimos el comunicado a la central de radio, el cual mandó una unidad de protección civil, la unidad 02, al mando de Ángel García del municipio, el cual ya nos comentó que la persona ya no contaba con signos vitales. Usted mencionó un ejido Emiliano Zapata de Ciénega de Flores. ¿Nos puede precisar el domicilio? Sí, es el domicilio número 300, en la colonia, en la calle Francisco Villa, en la colonia Ejido Emiliano Zapata. ¿A qué hora llegó usted a ese lugar? Sí, al lugar arribamos a las 0 horas con 5 minutos. Sí, por lo que se dio parte a la central de radio de nosotros para comunicar a las autoridades correspondientes. Por lo que posterior llegó la unidad de protección civil municipal, la cual confirmó el deceso de la persona. Testigo, en ese lugar, de acuerdo a sus funciones como policía, ¿realizó algún otro acto de investigación? Claro que sí, obviamente, como al llegar al lugar, al encontrarnos con la única persona, el señor Eleazar, se le entrevistó para nuestro informe. Al ser la única persona que se encontraba en el domicilio, quien fue el que nos dio el acceso, se le entrevistó, refiriendo que había salido a las 17 horas, a una cantina denominada Sami, sin dar más ubicación. Al momento de estar pues obviamente en el diálogo con el señor, nos comenta que salió. Al estar en la cantina recibe un llamado de su esposa, ¿sí?, de la señora recibe una llamada, por lo cual agarra su moto itálica en color gris, se dirige a su domicilio. Al momento de llegar a su domicilio no dice hora exactamente, aproximadamente, por lo que sale a buscar al presunto, porque su esposa, el llamado que le hizo fue para un robo que le habían hecho de 35,000 pesos. El señor sale, se queda nuevamente en la cantina y al regresar a su domicilio a las 22 horas, él encuentra ya su esposa, ya la persona ya sin vida, en la parte trasera del domicilio. Usted menciona que se encontraba una persona sin vida en ese lugar. ¿Cómo se encontraba esa persona? La persona se encontraba tendida en el suelo, boca arriba, había líquido hemático alrededor, la cara, el rostro manchado igual, el líquido hemático. Fue lo que se alcanzó a apreciar debido a, pues, obviamente, al acordonamiento y ya para esperar a las autoridades correspondientes. ¿Esa persona fue identificada en el lugar? En el lugar sí fue identificada precisamente por el señor Iracheta. Usted refiere que ahí se encontraba el señor Iracheta. Así es.
¿Qué es lo que pudo apreciar de su persona usted? O sea, aquí en la persona y en el ámbito policial, pues obviamente lo que se alcanzó a apreciar fue de que en el interior del domicilio se encontraban envases abiertos de cerveza, lo que al tener el diálogo con el señor pues se percibió un aliento alcohólico, por lo que no procedimos a levantar una acta de entrevista directa al señor director. ¿Recuerda usted qué es lo que vestía el señor a quien usted se refiere como Iracheta? Sí, vestía ese día un pantalón de mezclilla, una camisa manga larga, color blanca con tipo manchas azules, botas y un sombrero. ¿Recuerda, usted refiere que la persona sin vida fue identificada? ¿Recuerda qué nombre, con qué nombre se identificó? Sí, es la señora Francisca. Si mal no lo recuerdo, es señora Francisca. Por el momento no recuerdo más el nombre. Señoría, solicito autorización para refrescar memoria al testigo. Adelante. ¿Qué le preguntaste? El nombre, Testigo, usted rindió un informe, ¿verdad? Así es. Esta es su firma. Así es. ¿Reconoce este informe? ¿Puede leer para sí, para usted, este nombre? Francisca Salazar Oyervides. Ese nombre que se establece en su informe, ¿de quién es? Es de la persona sin vida en el momento ese. Señoría, solicito permiso para mostrar al testigo fotografías aceptadas como prueba no especificada. Adelante. Testigo, le voy a pedir que mire a la pantalla, que observe las fotografías y después de que usted las observe, si me lo permiten, la Fiscalía le hará unas preguntas.
apreciar las fotografías que se mostraron en la pantalla? Sí. ¿Qué nos puede decir de esas fotografías? Bueno, pues obviamente ya es el lugar de intervención, el día del suceso. Respecto a la persona que refiere, usted observó, se encontraba sin vida. ¿En qué área de la casa se encontraba? Fue en el patio trasero, en el área del patio, en el área. Ismael Benjamín, usted nos acaba de referir una persona quien señaló como Eleazar y también se refiere como Iracheta. ¿Nos puede señalar si se encuentra esa persona en esta sala de audiencias? Claro que sí, es el señor que está aquí frente a nosotros. Son las preguntas, honorable tribunal, para el testigo iniciales de la Fiscalía. Asesora, No hay preguntas. defensa. Muchas gracias, señoría. Se me olvidó su nombre, es Ismael. Ismael, dígame, usted fue entonces una de las primeras personas en llegar. Quiero entender que Protección Civil llegó antes, ¿verdad que sí? No. ¿No llegó Protección Civil antes que Llegó después de que hicimos el reporte a la central de radio. Perdón, me confundí. Bueno, lo que realmente le quería yo preguntar es, dado que usted fue de los primeros en llegar, ya vimos las fotografías, no voy a mostrárselas nuevamente, pero ¿había manchas de arrastre en el lugar de los hechos? Obviamente, lo primero que hago yo es acordonar el área para evitar una contaminación y así el personal adecuado ya pueda, obviamente, encontrar si hubo algo más de indicios que pueda. ¿Y había o no había? Sí. De hecho, ya el personal de pericia les comenta. A ver, al rato que lleguen los de periciales les pregunto a ellos lo mismo, pero quiero que usted me diga, ¿había manchas de que hubieran arrastrado algún cuerpo por ahí? Es decir, la sangre así arrastrada. Había demasiada sangre por varias partes del lugar, por lo mismo de que nuestro trabajo pues es acordonar para evitar que se contaminara ya debido al... Es que, mire, yo le entiendo lo que nos está tratando de explicar, nada más le voy a pedir que sea concreto. Si alguien arrastra algún objeto húmedo, va a dejar una huella muy característica, ¿estamos de acuerdo en eso? ¿Había ese tipo de manchas en el lugar? Objeción, señoría, la pregunta ya está contestada. El testigo ya le manifestó 2 veces anteriores el defensor al testigo esa misma pregunta y el testigo ya contestó. Bien, yo considero que no está contestada esta pregunta. La pregunta es muy clara y considero que el testigo no ha dado una respuesta concreta a la pregunta directa que le está haciendo la defensa. Entonces, por favor, Ismael, conteste directamente la pregunta que le está haciendo el defensor. Si usted advirtió que hubiera alguna huella de arrastre en el lugar. Sí. ¿En dónde estaba esta huella? Estaba en la parte alrededor del cuerpo. Alrededor del cuerpo y cerca de los vehículos que estaban estacionados ahí. Como si alguien hubiera estado arrastrando el cadáver por todos lados. Pues obviamente a lo mejor no se va a arrastrar el cadáver así como... No, pero es lo que le estoy preguntando. Había unas manchas alrededor del cuerpo y obviamente... Más o menos de qué largo. ¿Perdón? Más o menos de qué longitud eran estas manchas. De acuerdo a lo que usted vea, ¿eh? Menos de 1 metro, 1,5 metros. Bien. Déjeme cambiarle tantito de tema. Hace ratito el fiscal le preguntaba que cómo estaba vestido el señor Eleazar en ese momento. Y usted nos dio una descripción de su vestimenta, ¿verdad que sí? Y cuando usted rindió su informe, pues ahí también lo refirió, ¿es correcto?
De hecho, señoría, el informe, obviamente, nosotros lo pusimos a disposición del señor. Después del lugar, el señor, al ver el arribo de más unidades de Fuerza Civil, de compañeros, el señor se comportó ya de una manera agresiva, agrediendo a los compañeros, agrediendo una unidad del municipio de Ciénega de Flores, por lo cual lo pusieron a disposición. Y eso también lo dijo en su informe. Como le comento, en mi informe solamente me enfoqué en los hechos que habían sucedido. El informe policial que yo narré, pues obviamente no especifiqué la detención, ya que yo la detención no realicé. A ver, entonces déjeme entender. ¿Espera alguna respuesta del fiscal o para qué lo voltee a ver? Déjeme ver si le entendí. Entonces, usted en su entrevista y en su informe nunca refirió cómo estaba vestido. ¿Es correcto? Al momento yo no le levanté ninguna entrevista. Nada más respóndame con un simple sí, un simple no. ¿Lo hizo o no lo hizo? No. Y de acuerdo a lo que nos dice, entonces tampoco refirió que se hubiera puesto agresivo y hubiera agredido, ¿verdad que no? En mi narración, obviamente. Yo voy a hacer, yo creo que va a ser la última pregunta, ¿eh? ¿Usted vio quién atacó a la persona que resultó oxisa en ese momento? Era el compañero, la verdad no lo vi, o sea, no lo vi, ya que nosotros estábamos enfocados obviamente en el arribo de las unidades, en el apunte de nuestro informe policial. Su respuesta es, no vio quién atacó a la mujer, ¿verdad? Así lo entiendo. No es de que no haya visto quién atacó a la mujer. ¿Entonces sí vio? No vi. Ah, eso era todo lo que quería saber. Es todo, señor. ¿Algo más, fiscal? Ismael, Benjamín, hace rato usted nos comentó, manifestó en el contrainterrogatorio que usted no entrevistó al señor que usted refiere como Eleazar. ¿Quién lo entrevistó? Objeción, señoría. Yo nunca pregunté por entrevistas. Me refiero a la manifestación que él hizo, señoría. Escuchamos que él refirió, yo no entrevisté al señor Eleazar. Creo que es derivado, mi pregunta es derivado del contrainterrogatorio, de lo que se derivó del contrainterrogatorio. Bien, adelante, responda la pregunta, no al lugar a lo que sea. No se le entrevistó debido al momento de dialogar con él, tenía aliento alcohólico, por lo cual no. ¿Pero usted habló con él? Así es. ¿Sería todo? Es todo, señoría. ¿Defensa algo más? Es todo, señoría. Bien, queda liberado Ismael, ya se puede retirar. Muchas gracias, que le vaya muy bien. Pasamos por favor a Jesús Salazar Ollervides. Pásale por favor, tome asiento de este lado. Bien, señor Jesús Salazar Ollervides, bajo las indicaciones que le dimos previamente, por favor conteste las preguntas que se le van a hacer. Adelante, fiscal. Gracias, señoría. Señor Jesús Salazar Ollervides, ¿sabe por qué motivo se le mandó llamar a la presente audiencia? Así es. Me hicieron una entrevista el día
que asesinaron a mi hermana. Y me entrevistaron ese día y ¿Cómo se llama su hermana? Francisca Salazar Yervides. ¿En qué consistió esa entrevista que usted rindió? Consistió en mi hermano me habló por teléfono porque una vecina le había dicho que mi hermana estaba tirada en el poste en un charco de sangre. Y me habló por teléfono, eran los primeros minutos del 29 ¿29 de qué mes? de julio. ¿De qué año? 2018. Y pues yo me voy a la casa de mi hermana. Ok. Entro. Nuevamente, don Jesús. ¿Cómo se llama su hermano? Leopoldo Salazar Yervides. Okay. ¿Él dónde vive? Él vive en la calle Francisco Villa. Número. ¿De qué colonia? Es Francisco Villa, Emiliano Zapata. Okay. Después de que su hermano le da un aviso, ¿usted hacia dónde se dirige? Yo me dirijo a la casa de mi hermana. ¿Dónde se encuentra ubicada la casa de su hermana? Es Francisco Villa, número 300, en la colonia Emiliano Zapata, en Cine de Flores. Okay. ¿Cuánto tiempo se tardó en llegar usted a ese domicilio? No, pues yo vivo como unas 7 cuadras, 8, pues, cuando mucho 4 o 5 minutos. Yo llego, me paro y pues me voy derecho para dentro de la casa, pero está dentro, así está en un portón dentro y está un porche. Y veo a mi hermana tirada en el suelo en un charco de sangre y pues toda golpeada aquí de la cara. Y en su lado estaba un pedazo como de bloque. Y pues yo lo que hago, yo me veo parado ahí a Eleazar y a Cheta Cruz. Me voy para un lado, yo le pregunto, ¿qué le hiciste, pendejo? Yo le dije, ¿qué le hiciste? Y él no me contesta nada, nada más me dice, se me fue. Y pues yo le marco a la ambulancia y me dice, yo voy para allá porque ya le habían marcado. Y llegan ellos y me dicen que pues, ya estaba muerta. ¿Qué relación tenía Eleazar Iracheta Cruz con la señora Francisca Salazar Yervides? Era su pareja durante 34 años, estuvieron juntos. ¿Tuvieron hijos estas personas? 5 hijos. ¿Nos puede decir los nombres de los hijos? Es Juan Carlos, Perla Cecilia, Vanessa Lucía, es Beatriz Aide y Lucerio Luz. ¿Qué apellidos tienen? Iracheta Salazar. ¿Usted conocía la relación de estas personas? Objeción, señoría. Ya está contestada. ¿Cómo era la... Reformulo, señoría. ¿Cómo era la relación entre Eleazar y Francisca Salazar? Pues era mucho pleito. Pues desde que yo tengo uso de razón, pues yo estaba chavo cuando ellos se juntaron. Y desde que yo me acuerdo, pues siempre la maltrataba mucho. A veces la golpeaba, se emborrachaba y a veces la corría de su casa, la golpeaba. Y yo la miraba unas veces, yo la miraba con golpes y yo le preguntaba qué le había pasado y me decía que pues, le había golpeado Eleazar. ¿Qué tipo de golpes usted le observaba? Pues yo le miré moretones aquí en los brazos. Una vez le vi aquí en la cara un golpe. También, y así en el cuerpo, como en las piernas, así también. Moretones. Yo le preguntaba que de quién se los había hecho y me decía que Eleazar. ¿Recuerda usted cuándo le miró esos golpes que refiere? Pues es que en la exacta fecha, no, en la fecha exacta no, eso no, porque pues fueron muchas veces las que los golpeó, estuvo maltratando a mi hermana, a lo largo de los 34 años, sí la golpeaba, y la corría de su casa. Cuando usted le miraba los golpes, ¿qué le decía a usted? Yo le preguntaba qué le había pasado y me decía que pues Eleazar se los había hecho, que él la golpeaba. Yo le preguntaba pues que si los hijos ellos tenían conocimiento de eso y pues decían que sí, pero pues no sé, por temor o algo, nunca hicieron nada. Retomando el día en que usted llega al lugar de los hechos y nos refiere que su hermana está sin vida, ¿quiénes estaban en ese lugar? Yo llego y el que estaba a un lado de ella pues era Eleazar, el que estaba ahí a un lado de ella.
Aparte de los golpes, señor, ¿usted puede precisarnos si sufría algún tipo de violencia? Sí, pues de parte de él sí. Pues, o sea, él ¿Cómo sí, qué tipo de violencia, aparte de los golpes? pues psicológica, porque siempre lo humillaba, le corría de su casa. Decía que se fuera de su casa, que esa era su casa de él y la corría. Respecto a esa violencia que refiere sufría su hermana, ¿le comentó si Eleazar la amenazaba? De muerte o golpes, lo amenazaba de golpes. Y pues le corría. Y a veces le decía pues, que se fuera de chingada, que ella no sirve para nada, que se fuera, la corría. Mi hermana a veces iba y pues a los pocos días ella regresaba, porque él la buscaba y regresaba. ¿A dónde se iba su hermana cuando él la corría? Pues a veces a la casa de mi papá. ¿A qué se dedicaba su hermana? Pues ella cuidaba a mi papá porque pues ya es de la tercera edad y también vendía cosas en los mercaditos, ropa usada. ¿Sabe qué edad tenía su hermana? 51 años. ¿Sabe usted la fecha de nacimiento de su hermana? Es 30 de septiembre de 1900. ¿En dónde nació su hermana, señor Jesús? Objeción, señoría. ¿Son relevantes ese tipo de preguntas para la litis? Así es, señoría. Recordemos que él tiene el carácter de parte ofendida y la intención de la fiscalía es incorporar una prueba documental aceptada en el auto de apertura. Bien, puede incorporarla, no es necesario que haga todos los cuestionamientos. Solicito, señoría, permiso para tal. Adelante. Sí estaba admitida en el auto de apertura. Sí. Señor Jesús, le pido de favor que mire el monitor. ¿Puede ver el documento que se aprecia? ¿Qué nos puede decir ese documento? Esa es mi hermana Francisca Salazar Guerrines, el 30 de junio de 1966. ¿Qué documento es? Ese es un acta de nacimiento. Cuando usted llegó al lugar de los hechos, el día que ya nos mencionó, dice que Eleazar y la Chata Cruz se encontraban en ese lugar, ¿pudo ver usted cómo vestía esta persona? Traía una camiseta blanca, un estampado por aquí a un lado, un color café, verde. Traía botas. Señora, solicito permiso para mostrarle al testigo una fotografía. Adelante. Son las de... Señor Jesús, ¿puede ver la imagen? ¿Qué observa en la imagen? La imagen es la casa donde vive mi hermana Francisca.
Son las preguntas, honorable tribunal. Asesora. Defensa. Sí, señoría, muchas gracias. Jesús, ¿verdad? Jesús Salazar. Jesús Salazar. Señor Salazar, es que hace ratito usted le estaba comentando al fiscal que cuando llegó vio a Eleazar en el lugar de los hechos. Así es. Que usted llegó y le interrogó que qué había hecho, y que él le contestaba: se me fue, ay, se me fue, se me fue. Es correcto. Él nunca dijo la maté, ¿verdad que no? Más todo eso. También le estaba usted comentando a la fiscalía que a su hermana la estuvo golpeando y maltratando durante 34 años, ¿es correcto? Así es. Y usted lo vio. Que lo golpeara no, pero mi hermana siempre me decía que yo le miraba golpes y No, él sí, pero la pregunta era si usted lo había visto. No, pero ella me decía que él lo golpeaba. Claro. Señoría, quisiera yo mostrarle al testigo nuevamente la foto del domicilio para poder hacerle unos cuestionamientos sobre esa foto. Señor Salazar, ¿me puede usted describir el tipo de iluminación que hay en la calle donde sucedieron los hechos? Me refiero a esa fotografía, claro. A esa fotografía está un poste nada más en la calle. ¿Y ese poste a qué distancia está del domicilio? Unos 15 metros, 10 metros de distancia donde está el poste. Mire, yo sé que la pregunta es muy obvia, pero de todas maneras se la voy a hacer. ¿Y ese poste tiene una lámpara? Sí. ¿Y esa lámpara funciona? Funcionaba ese día. Una pregunta, y le juro que es la última, muy obvia. Yo estoy obligado. ¿Usted vio quién atacó a su hermana aquella noche? No. Lo voy a dejar ya así. Es todo, señoría. ¿Liberamos al testigo? Así es, señoría. Bien, señor Jesús, como le indiqué hace unos momentos, como usted va a estar dentro de este procedimiento como representante común de sus hermanos como partes ofendidas, puede permanecer en la sala de audiencia o bien se puede retirar, como usted lo decida. Pasamos, por favor, al siguiente testigo, al señor Leopoldo Salazar Rodríguez. Después del señor Leopoldo, ¿quién seguiría, fiscal? Cintia Yamilet Cortés Rodríguez y posterior Vanessa Judith Soto Soto. Pásale, señor. Tome asiento de este lado. Bien, Leopoldo Salazar Ollervides. Bajo las indicaciones que le di previamente, por favor conteste las preguntas que se le van a hacer. Adelante, fiscal. Gracias, señoría. Señor Leopoldo Salazar Ollervides, ¿sabe por qué motivo se encuentra en esta audiencia? Soy testigo de un homicidio. ¿De qué homicidio, señor Leopoldo? Mi hermana fue asesinada. ¿Cómo se llama su hermana? Francisca Salazar Ollervides. ¿Cómo se enteró usted de este hecho que nos relata? Ese día yo estaba dormido en mi casa. Mi esposa me habla por teléfono, bueno, no por teléfono no, pero llegó a mi casa y diciéndome que mi hermana Panchis estaba tirada en el patio de su casa, que una vecina le había hablado. Y pues ya nos levanté y nos fuimos al domicilio. Y
y iba mi esposa, mi esposa se llama Norma Laura Armendáriz, y llegamos al lugar y estaba aquí el señor Eleazar Iracheta Cruz gritando, se me fue, está muerta. Yo lo único que hice fue acercarme así porque mi esposa se puso histérica. Y yo lo miraba así el bulto. En ese ratito le marqué a mi hermano porque estábamos muy pegados. Le hablé a mi hermano y le dije a mi hermano, oye, Panchis, creo que estaba algo ahí, se pelearon, para que vengas a ver. No, pues ya de ratito se vino y yo le hablé a una ambulancia a ver si la traían, a ver si la mandaban a la policía, lo que sea. Preciso le hablé al alcalde y él también llegó ahí, ya después llegó todos ahí. Pero llegó la ambulancia y llegó, ahí estaba mi hermano y yo que fueran a ver si mi hermana estaba viva. Le dije yo, no, pues métete tú. Y ya se metió mi hermano y la policía. Señor Leopoldo, lo voy a interrumpir un segundo. ¿Puede hablar un poquito más fuerte? Porque me están diciendo que no se está registrando bien sus respuestas. Y se metieron ahí con mi hermano y todos se metieron con la ambulancia y luego ya vieron que mi hermana no tenía signos vitales. Señor Leopoldo, ¿cuándo fueron estos hechos que nos está manifestando? Ese día fue el 29 de julio, poquitos minutos después del 29 de julio, la madrugada después de las 12, pocos minutos. ¿De qué año? Del año pasado, 2018. ¿En dónde es el lugar a donde usted llegó? Ella vivía en Francisco Villa, número 300, Colonia Emiliano Zapata, en Ciénega de Flores, Nuevo León. Cuando usted refiere que le dice a su hermano que al parecer se hayan peleado, ¿a quiénes se refiere? A ver, no le entendí la pregunta. Cuando usted refiere que le pide a su hermano que acuda al lugar, porque al parecer Panchi se encontraba tirada y al parecer se habían peleado, Sí, ¿a quiénes se refiere? Aquí el señor así, Eleazar Iracheta Cruz. Estos se la pasaban peleando aquí y allá y este señor la corría de repente y ahí se iba a mi casa. Precisamente una vez este señor, estábamos en la casa en la noche, así un decir, porque tenemos una puerta, no puerta sino una barda, y ellos tenían un caballo atrás y se dio discusiones y no, pues, ¿sabe quién será? Y yo después a medianoche, a las 11, 12 de la noche, se oía que lloraba. Era mi hermana que estaba tirada ahí, vimos, mi esposa y yo la trajimos y le dijimos que qué había pasado. Y dice ella que pues la golpeó el señor aquí. Y no, pues nosotros la trajimos para acá, la curamos, pero con el miedo luego le decía, oye, ponle una denuncia, arregla esta bronca, porque ya tiene mucho tiempo estas broncas y broncas. Y no lo hacía, dijo, no, dice, es que le tenía miedo, pavor se puede decir, porque dice, no, ya me voy, porque antes de que venga te patalea. Y yo, no, pues ahora tú sabes, y ya. Y ya. En esa ocasión que usted refiere, vio a su hermana por donde tenía el caballo. ¿Qué tipo de golpes? Golpes, golpeada en la cara, golpes, patadas, que se quejaban las patas, en las piernas. Porque estaba tirada entre las pacas. Yo la levanté. Y la trajimos a la casa. Y cada vez que la corría este señor, pues yo vivo a media cuadra de mi casa. Ella se iba a mi casa. Y pues le platicaba todo a mi esposa y mi esposa me platicaba a mí lo que había pasado. Usted refiere que eran diversas ocasiones. Ya nos contó una anécdota.
Además de esa anécdota, ¿en otras ocasiones usted le vio golpes? Pues la realidad sí le vi golpes, pero no más ese día, haz de cuenta ese día. Otros días, quien te golpeó una cosa en la casa, que me caí, que pero no más. ¿Cuándo fue esa ocasión en que usted refiere su hermana estaba ahí cerca del caballo? Hace más o menos aproximadamente entre unos 5 y 7 años, más o menos. ¿Qué relación tenía su hermana Francisca Salazar Yervides con la persona que usted refiere, Eleazar Iracheta Cruz? Vivían en unión libre de 34 años. Usted está refiriendo el nombre de Eleazar Iracheta Cruz. Iracheta Cruz. ¿Nos puede decir dónde se encuentra esa persona? Aquí está. ¿Sabe si de esa relación que menciona entre su hermana y Eleazar procrearon hijos? Sí, tuvieron 5 hijos. Juan Carlos, Perla, Lucero, Vanessa y Juan Carlos. De esa relación que menciona, señor Leopoldo, entre su hermana y Eleazar, y refiere que tienen hijos, ¿los hijos sabían de esa violencia? Objeción, señoría. Le está pidiendo que especule. Al lugar a la objeción. Recuerde, fiscal, hay que preguntarle respecto de hechos que les han propuesto. Así es, señoría. Mira, la verdad no sé, pero... A ver, señor Leopoldo, cuando escuche la palabra objeción, no conteste hasta que yo le indique que puede hacerlo. En este caso, como fue procedente la objeción, el fiscal ya va a formular otra pregunta. Usted nos mencionó que su hermana Francisca, Leopoldo, le manifestaba a su esposa, a su vez su esposa a usted. ¿Sabe si su hermana le contaba a más personas? Objeción nuevamente, le está pidiendo que hable sobre hechos no propios. Fiscal. Señoría, creo que es obvio que la relación que tiene el testigo es un testigo idóneo para declarar estas cuestiones que sirven para el esclarecimiento de los hechos. Nos refiere que a través de su manifestación que él tiene conocimiento que le contaba a él, que le contaba a su esposa, que su esposa le contaba a él. Por esa cercanía yo creo que se debería de permitir esta pregunta respecto a esa violencia. Señoría, perdón, quiero retirar la objeción. Ok, conteste por favor la pregunta. Si usted sí le contaba cosas, todo el tiempo le costó, de cuenta le contaba las cosas por todo, más de 20 años viviendo ahí donde vivo yo. Y pues a lo mejor sí le contaba que tenía broncas, golpes, todo eso. Pero nosotros le decíamos que pusiera una denuncia y nunca la puso. Por el amor que tenía él, que decía que la quería, ella que quería a él. Pero yo decía que él abusaba de ella. Son las preguntas por el momento a la Fiscalía, señoría. Asesor, defensa. Sí, señoría, muchas gracias. Señor Leopoldo, déjeme preguntarle. Entendí, de acuerdo a lo que le dijo el fiscal, que entonces usted nunca con sus propios ojos vio a Eleazar golpear a su hermano. ¿Es correcto? Usted nunca lo vio. Nunca lo vi. Pero su hermana le decía a su esposa
y su esposa le decía a usted que Eleazar la golpeaba, ¿es correcto? Así es. Y usted nunca quiso intervenir, defender a su hermana. Pues sí lo hice una vez, pero porque... Perdón, ¿y por qué nunca se lo comentó al fiscal sino hasta ahora que yo se lo vengo a Lo preguntar? que pasa, mire, déjame decirle, con este señor, con el señor que estamos viendo aquí, no se puede platicar. Okay. En ese caso, ella le tenía miedo, no se tenía pavor. Okay. Y yo también, muele. Póngale que le tengo miedo, le tengo pavor. Ajá. Pero yo por defender a mi hermana, él siempre me atacaba a mí. ¿Me entiende? Incluso me correteó en el carro, él me correteó en mi troca, en una troca de él. Ajá. En mi carro, me dio por atrás y fuimos a dar a la presidencia y le dije que pues por qué lo había hecho, que porque me quería, que yo me metía con su esposa y que el otro, que todo el tiempo y así, ¿me entiendes? Por eso. Ok, entonces es correcto decir que usted no siente ningún tipo de simpatía por Eleazar. Pues que sea lo que Dios quiera. No, que si a usted le cae bien Eleazar. Pues sí me caía bien porque íbamos a platicar juntos, nos íbamos a las, ¿cómo se llama? A los gallos, a caballo, él tenía su caballo, tenía el mío. Pero para estas cosas que pasaron... ¿Y usted salía a los gallos y a caballo con una persona a la que le tiene pavor? Antes, Perdón, miedo. Antes no, ahora sí. ¿Desde cuándo le tiene miedo entonces? Desde que hubo el pleito, hace 5 años, 7 años. Desde entonces, ¿verdad? Y desde entonces usted ya no siente ningún agrado por Eleazar. ¿Sería correcto decir que usted siente rencor hacia él? Pues la realidad, no. No, ¿verdad? Bien. Ya se lo dijo al fiscal, pero quiero ser muy específico en esto. ¿Usted vio el momento en que su hermana aquella noche fue agredida? No, yo llegué a los 8 días y estaba tirada. Pues sí. Es todo, señoría. Muchas gracias. Bien, ¿liberamos al testigo? Así es, señoría. Bien, sería todo, señor Leopoldo. Si gusta ya se puede retirar. Muchas gracias, que le vaya muy bien. Sí, gracias. Pasamos por favor a Cintia Yamila. Pásale, por favor, tome asiento de este lado. Bien, Cintia Yamilet Cortés Rodríguez es su nombre correcto. Sí. Bien, bajo las indicaciones que les di al principio de esta audiencia, por favor contesta las preguntas que se le van a hacer. Adelante, fiscal. Gracias, señoría. Cintia Yamilet, le haré una serie de preguntas. Le pido que por favor la respuesta la haga al tribunal. Cintia, ¿sabe por qué se le llamó a la presente audiencia? Sí, ¿Nos puede decir ese motivo? por los hechos que se manifestaron el 28 de julio del 2018 en la calle Francisco Villa, en la colonia Emiliano Zapato, en Ciénaga de Flores, Nuevo León. ¿Qué número de esa calle? En el domicilio 300. ¿A usted qué le constan de esos hechos? Yo iba para el mercado aproximadamente a las 22 horas en la Plaza del Progreso, y entonces fui a comprar de cenar y al regresar llegamos por unos refrescos y pasamos por ese domicilio. Cuando se refiere llegamos, ¿a quién más se refiere? A mi amiga Vanessa y yo. ¿Sabe el nombre completo de Vanessa? Vanessa Judith Soto Soto. Una vez que pasaron, ¿qué hicieron? Pasamos por el domicilio con número 300 y vimos una silueta de un hombre aproximadamente de unos 70, arrastrando a una persona
de la cual pues no vimos mucho porque estaba muy oscuro, pero parecía una mujer por la complexión más baja. Le iba arrastrando hacia adentro y la persona murmuraba algo, pero no entendía. Entonces en eso le dije a Vanessa, parece que está muerta. Y Vanessa me dice, no, parece que está borracha o se quedó dormida, por eso la llevo arrastrando. Entonces no hicimos mucho caso y nos fuimos a mi domicilio. Cuando usted refiere que ve a un hombre de 1,70 m aproximadamente arrastrando a otra persona, ¿pudo ver vestimentas de este hombre? Solamente que Objeción, tenía... señoría. A ver, permítame un segundo, Cintia. Ya dijo que no vio características porque estaba muy oscuro. Señorita. ¿Fiscal? Señora, estoy diciendo, ella dice que ve a una persona, describe la altura, digo, si ve características, ella dice que ve oscuro, pero no sabemos qué tipo de grado de oscuridad estaba en ese lugar. Yo creo que si ella describe el 1,70 m, creo que es factible que ella hubiese podido haber visto características. Bien, vamos a dejar que conteste la pregunta. Perdón, Cintia, contesta, por favor. ¿Qué fue lo que me preguntó? Si pudo ver vestimentas de la persona que arrastraba a otra. Solamente vi la silueta como de una gorra, una cachucha. Después de que ustedes ven esta acción, ¿qué es lo que realizan? Solo le dije eso a Vanessa y ya nos fuimos a mi domicilio. Cuando se refiere a las 22 horas que precisan estos hechos, usted y Vanessa, ¿puede precisar de qué día eran? Del 28 de julio del 2018. Usted refiere que a esa hora se dirigía a un mercado de la Plaza del Progreso. Sí. ¿A qué hora aproximada pasó por el domicilio que nos acaba de mencionar? Pasamos como a las 22 horas, a las 10 de la noche, y regresamos aproximadamente a las 22:30 horas. Cuando regresamos, ¿a qué lugar se refiere? Regresamos, íbamos camino a mi domicilio. En el lugar, hace rato nos mencionó, señorita Cintia, que estaba oscuro. ¿Había algún tipo de iluminación en el lugar? No, se veía como que estaban todos los focos de la casa apagados y solo había una lámpara, pero estaba hasta la esquina. No se veía nada. Sí, pero un poquito. Bueno, el tribunal solicitó permiso para mostrarle al testigo prueba no especificada consistente en una fotografía. Adelante. ¿Es la misma? Sí, es la misma defensa. Cintia, le pido de favor que mire la pantalla esa fotografía. ¿La puede observar? Sí. ¿Qué nos puede decir de esa fotografía? Íbamos pasando por ahí cuando vimos que ahí en la cochera la iba arrastrando esa persona, iba arrastrando a la otra hacia adentro. Son las preguntas, señoría. ¿Asesora? No hay pregunta. ¿Defensa? No es necesario, señoría. Bien, liberamos entonces a la testigo fiscal. Así es, señoría. Sería todo, sí, si gusta ya se puede retirar. Muchas gracias, que le vaya muy bien. Pasamos a Vanessa Judith Soto Soto. Después de Vanessa, ¿quién seguiría, fiscal? Seguiría...
Antonio Alejandro Martínez Acosta. Pásale, por favor, tome asiento. Si me permite, señora, deshogaríamos este testigo para hacer el acomodo del desfile probatorio de la Fiscalía de acuerdo a la asistencia de los presentes. Tome asiento, por favor. Bien, ahí está. Bien, su nombre completo es Vanessa Judith Soto Soto. Así es. Bien, bajo las indicaciones que le dimos al principio de la audiencia, conteste las preguntas que se le van a hacer. Si escucha la palabra objeción, no conteste hasta que yo le indique que puede hacerlo. Bien, adelante, fiscal. Gracias. Vanessa, Judith. Sí. ¿Sabe por qué motivo se encuentra en esta audiencia? Sí. ¿Nos puede decir ese motivo? Sí, por los hechos que se llevaron a cabo el 28 de julio de 2018. ¿En qué hechos se refiere? Al caso, bueno, nosotros íbamos pasando, yo llegué a la casa de mi amiga Cintia, íbamos al mercado a comprar de cenar, pero no encontramos y regresamos por una tienda a comprar refrescos. Y al regresar por esa calle, Francisco Villa, en el domicilio 305, ya eran como las 10:30 aproximadamente. Pasamos por ahí y nada más vimos que iba una sombra, un sujeto arrastrando a otra persona. Por la complexión de la persona que iba jalando, pues no parecía masculino, sino femenino. Lo único que pude ver del sujeto que iba arrastrando es que llevaba una gorra. El rostro no lo pude distinguir porque estaba muy oscuro. ¿Nos puede decir la fecha a que se refiere esos hechos? El 28 de julio. ¿De qué año? De 2018. ¿La hora aproximada? 10:30. ¿Cómo se llama? ¿Sabes el nombre completo de tu amiga Cintia? Sí, Cintia Yamile Cortés Rodríguez. ¿Cuál es tu domicilio? ¿A qué distancia vives tú de ese lugar? En la calle Zacatecas, 545, Colonia Alianza, ¿Qué municipio? en Ciénega de Flores. Señoría, solicitud de autorización para mostrar prueba no clasificada. Adelante. Vanessa, por favor, ¿podrías observar la imagen que se encuentra en el monitor? Sí. ¿Ya la observaste? Sí. ¿Qué nos puedes decir de esa imagen? Bueno, es esa casa, pero no por la parte de la cochera. Esa vez, bueno, el portón estaba cerrado. Y, Cuando iba por la parte de la cochera, ¿a quién te refieres? a quien iban jalando. Ahí está. Por la parte donde empieza el bordito blanco, en esa parte de ahí. En esa imagen se observa luz. ¿Se encontraba así iluminado al momento que tú pasaste? Objeción, señoría. La pregunta es capciosa y de hecho hasta insidiosa. Ya contestó. Sería todo, señoría, en cuanto a las preguntas de esta testigo. Asesora, Una pregunta. defensa. Tampoco, señoría. Bien, entonces ya queda liberada la testigo. Vanessa, si gusta ya se puede retirar. Muchas gracias. Propio. Fiscal, ¿vamos a continuar con Antonio o va a Sí, retirar? señoría. Confirmo, Antonio Alejandro Martínez Acosta y después Gildardo Martínez Reyes. Señoría, ¿no podríamos tener un receso? ¿Para qué? Necesito ir al tocador. Ah, bueno. Ok, 5 minutos. ¿Sí? Vamos a dar este receso siendo las 11 horas con 7 minutos. Tome asiento, por
Hicimos un receso. Que si Si le das un ocupa baño, alguien baño. más ir al baño, aproveche por favor el receso. ¿Me pudieron salir